Vamos a iniciar el día de hoy, primero dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos y compartiendo la palabra, que es el objetivo primordial del culto de escuela dominical, venir a compartir la palabra de Dios, buscando la forma en que el Señor nos instruya cada día, nos hable y nos colme con todo su conocimiento. La mejor sabiduría es la sabiduría de Dios, como dice la palabra. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo tenemos temor de Jehová? Si no le conocemos, si no conocemos su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Así que voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. 4, 13 al 17. Yo sé que la mayoría de ustedes o de nosotros usamos la Biblia en la versión Reina Valera. Sin embargo, voy a compartir con ustedes el texto en la nueva versión internacional. Dice así: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es la vida, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Una palabra muy fuerte, muy profunda, y me llevó a una reflexión muy interesante, porque cuando la leía me recordaba mis años de niñez, bueno, prácticamente toda la vida que el Señor me permitió vivir o estar cerca de mi madre. Pero por lo general yo solía escuchar de labios de mi madre frases como, si Dios quiere, cuando se refería a algo que esperaba que pasara, por supuesto que en un futuro próximo, o gracias a Dios cuando algo sucedía, una cuestión, algún hecho importante que era de mucho provecho. Y bueno, aunque mi madre hasta su muerte fue una practicante del catolicismo, siempre dio testimonio de ser una persona que, además de tener una fe profunda, una fe bastante arraigada, o un gran conocimiento de que las cosas sucedían única y exclusivamente porque Dios lo permite. Las cosas suceden solo porque Dios lo permite, y eso ella me lo transmitió siempre. También ella sabía ser agradecida cuando recibía favores de Dios. En estos puntos pues creo que cumplía a cabalidad con el tema del testimonio cuando hablamos acerca de agradecer a Dios. Aunque podemos decir que tal vez ella no aprendió o la religión no le enseñó esto que nos hace Pablo cuando nos exhorta en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, cuando nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Sean agradecidos en todo, dice el apóstol Pablo, porque Dios espera que seamos agradecidos. Nuestro reconocimiento a través de lo que el Señor hace por nosotros cada día. Ayer me encontraba por ahí con un primo y me decía, ¿cómo está usted? Yo le decía, estoy muy bien, sí, gracias a Dios. Me dice, sí, yo también me siento muy agradecido con Dios, porque cada día que me despierto, cada día que abro los ojos, siento que es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Y bueno, es interesante porque esto cuesta mucho verlo en la gente. Normalmente los seres humanos acostumbramos a andarnos quejando, acostumbramos a andarnos siempre
por ahí renegando o diciendo cosas que no tenemos que decir, porque nuestra actitud no es una actitud de agradecimiento. Hay un amigo ahí que tiene también la costumbre de decir: ¿y cómo está usted? Y él decía: a cachete inflado. A cachete inflado, que el término cachete inflado significa que cuando hay mucha comida se nos llenan los cachetes de comida, digamos, las mejillas, para los que no conocen el término, ¿verdad? Entonces decía: a cachete inflado. Y bueno, después decía: pero bueno, a veces el cachete se nos desinfla y anda menos inflado, o sea, a veces hay menos comida. Esto es algo que a menudo los seres humanos lo hacemos. O sea, ¿por qué no somos agradecidos todo el tiempo cuando el cachete está inflado y cuando el cachete está desinflado? Tenemos que decir y hacer esa diferencia. Yo pienso que no debería ser de ninguna manera. Pero bueno, lo importante de todo es que la palabra del Señor nos exhorta a que demos gracias a Dios en todo momento, aun cuando el resultado que tenemos es contrario a nuestros intereses, porque así sucede. La voluntad de Dios es soberana, la voluntad del Señor es perfecta. A veces lo que queremos no es lo que recibimos. Y bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Hay un trasfondo ahí muy interesante que merece estudio, merece mucho estudio. El tema que nos tocaban ahorita con el devocional, cuando nos preguntaban por qué es que hay gente que nunca es prosperada en el campo económico, y eso tiene toda una implicación bastante grande. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice siempre que Él quiere que seamos prosperados de la manera como prospera nuestra alma. Entonces, siempre ponemos por delante la prosperidad, pero se nos olvida lo más importante. ¿Qué es lo que a Dios le interesa de nosotros? Nuestra alma. Entonces, ahí hay un tema muy interesante también para estudiar. Les hablaba el caso de mi mamá, de mi madre, porque también yo la vi en estas cosas. Ella, cuando tenía dificultades, ella se ponía a orar sin cesar. Ella pasaba orando todo el tiempo, bueno, rezando, decía ella, haciendo rogativas. Y eso también, pues, de alguna manera es un precepto bíblico que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo nos dice, precisamente en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí nos manda a solidarizarnos con las necesidades de los demás, pero de la misma manera como usted se solidariza con la gente y ora por la gente cuando la gente está en un problema, está en una dificultad, también puede orar por su problema, por sus necesidades, y por supuesto que el Señor nos va a escuchar siempre. El Señor siempre nos escucha. Estas cosas se las digo porque el tema del agradecimiento ha tocado estos días la puerta de mi mente, de mi cerebro, y me ha estado por ahí martillando, pensando en que nos afanamos tanto por lo inmediato que no podemos agradecer lo que ya tenemos. Y esto es algo que nos debe llamar poderosamente la atención, porque como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. Hoy en día la gente de este mundo, y aún los que nos decimos cristianos, somos gente que sigue la corriente, andamos detrás de la corriente, nos gusta nadar, no nos gusta desviarnos. ¿Por qué? Como los pescados que son llevados por las corrientes de agua. Por lo general nos atribuimos a nosotros mismos los triunfos y pensamos que las derrotas o los fracasos es producto del destino. O peor aún, mucha gente lo hace, le damos autoría al diablo de las cosas malas que nos suceden. Decimos: es que el diablo se metió, el diablo me atravesó el caballo, el diablo me la aplicó, como decía mi sobrino, y entramos en ese conflicto. Lo bueno es producto de mi inteligencia, lo malo fue el diablo que lo hizo. Y claro, detrás de todas estas cosas, pues viene entonces una falta de reflexión y una falta de conocimiento de la palabra de Dios, y nos convertimos en uno más del montón. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios tiene un propósito, Dios tiene una razón de ser para cada una de las cosas que nos suceden en la vida, aun cuando esas cosas sean adversas a nuestros intereses. Ese comportamiento, hermanos, del cual hemos hablado, lo hemos convertido en
en parte de nuestra vida. Y la Biblia dice que si nosotros actuamos así, somos nada más y nada menos que la generación mala y perversa. La Biblia define este comportamiento como malo y perverso. Nos habla precisamente de este tema, que se los dejo ahí de tarea, Filipenses capítulo 2, verso 15, y en Lucas 11, 29 y 54. El 29 al 54. La generación mala y perversa anda buscando señales para atribuirle cosas a Dios, al diablo o a sí mismo. Esa es la generación perversa, la generación que no tiene un norte, no tiene un rumbo fijo porque no conoce la palabra de Dios. Por ese motivo, hermanos, es que Santiago escribe esta carta, una carta hermosa de contenido universal. Está dentro de lo que se conoce como las epístolas universales dentro de la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que son para todo el público, para toda la población, a diferencia de las otras cartas como la de los Corintios, como la carta a los Hebreos, como la carta a los Filipenses, a los Colosenses, que tienen una iglesia, un destinatario específico. Esta no, esta carta de Santiago pertenece a esas universales que se escriben de manera general para toda la población, para todos los creyentes, contenido universal, o sea, para todos. Porque Dios usa al apóstol Santiago para decirnos, precisamente en este tiempo que estamos, que es un tiempo muy duro, es un tiempo muy difícil, a nadie le cabe duda que es difícil vivir en este tiempo, sobre todo si queremos vivir manteniendo la fe, si queremos vivir pegaditos al Señor, porque es muy fácil, como les decía, hacer las del pescado que no quiere nadar contra corriente y se deja llevar por el agua y va río abajo. Eso es muy fácil, y en el mundo estas cosas la gente las practica con mucha frecuencia, pero cuando el Señor nos dice que es tiempo de que nos volvamos a Él, que fijemos nuestra total dependencia en su favor y en su misericordia, las cosas se nos ponen un poco difíciles. Normalmente los seres humanos tenemos una mediana confianza en el Señor. Bueno, los que somos cristianos, por ahí andamos diciendo, si Dios quiere, puede ser que sí, mañana el Señor me ayude, pero resulta que cuando estamos en problemas, inmediatamente dejamos de lado nuestra fe, perdemos nuestra fe y nos volvemos a pensar que yo tengo un plan B. Todos tienen un plan B, casi siempre. Voy a orarle al Señor para que el Señor me ayude con este problema, con este negocio que voy a hacer, y ocupo ese dinero, por ejemplo. Hablando del tema del dinero, que es lo que más nos complica la vida. Y bueno, voy a orar, pero si el Señor no me ayuda, si no me suple de manera sobrenatural, como decía un pastor por ahí, una bendición especial, financiera especial, si no nos suple de esa manera, pues entonces ya tengo el plan B. Fulano, que es amigo mío, me va a prestar el dinero. Y ahí es donde las cosas a veces no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque no tenemos dependencia en el Señor. No es Dios nuestro proveedor. Seguimos confiando en nosotros mismos, en nuestra inteligencia y en las personas antes que Dios. Por eso es que tenemos que fijar nuestra total y absoluta dependencia en el Señor, en su favor y por supuesto en su misericordia. Ya lo sabemos, la palabra de Dios nos dice que, ¿cómo son las misericordias del Señor? Son nuevas cada mañana. ¿Por qué tienen que ser nuevas cada mañana? Porque todos los días necesitamos depender de Él. Si no, entonces no tendría ningún sentido. Disfrutamos de las misericordias viejas del Señor durante 6 años, 7 años, y después comenzamos a pedir nueva misericordia. No, todos los días las misericordias del Señor son nuevas, porque todos los días tenemos que depender de Él. Si no dependemos de Él, entonces estamos en problemas. Dice Santiago precisamente en el verso 13 que acabamos de leer, cuando le dice a la gente, bueno, número 1, ustedes creen que por ustedes mismos tienen la solución a todos los problemas, y entonces comienzan a decir, lo que voy a hacer, va a ser porque voy a tener este resultado, y no toman en cuenta a Dios. Eso es lo que dice en el verso 13. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Qué fácil, ¿verdad? Y normalmente nosotros eso lo hacemos, no solamente con el área del dinero, sino con todas las acciones que emprendemos en nuestra vida.
Voy a hacer tal cosa porque sé que sí lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Por ejemplo, cuando yo era joven decía, ya terminé el colegio, me voy a ir a estudiar al tecnológico, al Instituto Tecnológico. Y en realidad lo hice. Tremendo fracaso me llevé, ¿verdad? Porque no esperaba, bueno, en ese tiempo yo no conocía al Señor, pero no me imaginaba lo que me iba a pasar. Estuve 2 años errante por ahí, haciendo tonteras en el mundo. Tuve que regresarme, tuve que comenzar otra vez, conseguirme un trabajo para poder estudiar y poder sacar mi profesión. Pero bueno, yo creía que yo podía hacer las cosas por mí mismo. Y pienso que desde ese tiempo, tenía 17, 18 años, desde ese tiempo el Señor ha estado tratando conmigo este tema. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces el Señor nos manda señales por aquí, señales por allá, y nos anda tratando de alinear, pero no nos dejamos alinear. Ese es el problema con los seres humanos. Pero el Señor nos dice muy claramente, ¿ustedes qué creen? Que van a hacer, van a decir, mañana hago tal cosa y lo voy a hacer el día de mañana. O sea, aquí cuando usted lee este verso, hay que tomar en cuenta aquel pasaje, y es un pasaje muy, muy puntual en la palabra de Dios, cuando Jesús habla de un hombre rico. Bueno, habla varias veces de hombres ricos, pero hay un punto especial cuando Jesús habla de un hombre rico que tenía una característica diferente a la de los demás. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versos 16 al 20. Nos cuenta la historia. Dice que había un hombre rico que tenía muchas posesiones. Tenía una finca, una hacienda muy grande y producía muchas cosas. Imagínese usted, si lo trasladamos a Costa Rica, era un hombre que producía los productos agrícolas de Costa Rica: arroz, café, banano, yuca, ñampí, tiquisque, todas esas cosas. Raíces y tubérculos, ¿verdad, Roy? Más o menos. Y bueno, ese hombre tenía muchas cosas y tenía una gran producción. Él era muy próspero. Pero dice que este hombre, cuando se puso a contar todo lo que tenía, un día se dio cuenta que había tenido mucha producción y la bodega, el almacén que él había hecho, no le alcanzaba para guardar sus productos. Entonces pensó, bueno, no tengo espacio para guardar todo lo que tengo, voy a desbaratar, voy a destruir esa bodega que tengo y voy a hacer una bodega grande, bien hermosa, para poder guardar las cosas. Después de que la haya construido y haya guardado todas las cosas que voy a producir o que he producido, me voy a sentar a contemplar la obra que hice y voy a decir, bueno, ahora sí tengo todo en orden. Voy a buscar a mis amigos, voy a hacer una gran fiesta, voy a matar un chancho, voy a matar una vaca, voy a hacer chicharrones, voy a hacer carne asada, voy a ir al supermercado chino y voy a comprar cerveza, voy a comprar licor, voy a repartir tragos y me voy a sentar a disfrutar. Eso dijo el hombre. Ahí está en el Evangelio de San Lucas, ahí lo puede leer. Bueno, no habló de los chicharrones, ¿verdad? Ese fue el detalle. Esa es la parte que le faltó. Pero bueno, resulta que todo lo que el hombre estaba diciendo, había uno que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que lo estaba viendo. ¿Cómo se llama ese? Se llama Dios. El Dios Todopoderoso lo estaba observando y había notado la estupidez con la que ese hombre había hablado. Insensatez. Y nada más le dijo, simple y sencillamente le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. O sea, hasta aquí le llegó su vida. Cuando leemos Santiago en este verso 13, que nos dice, ustedes hoy o mañana, ustedes dicen que hoy o mañana van a ir a tal ciudad y van a ir a hacer negocios, van a pasar por ahí un año y van a ganar mucho dinero. Cuando leemos esto nos recuerda lo imprudentes que somos cuando no tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos. ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión sin ni siquiera consultarle a Dios? Dígame. Ni se cuentan, ¿verdad? Más bien yo le diría, ¿en cuántas de sus decisiones le ha tomado parecer al Señor? Por muy espirituales que seamos, todos hacemos lo mismo. No tomamos en cuenta al Señor y hacemos cada cosa y nos metemos en cada enredo, en cada bronca, precisamente por eso.
Podemos levantarnos bien temprano y hacer planes para el día, pero sucede que si en esa planificación diaria, en esa ruta que trazamos ese día, no está incluido Dios, todo lo que se logre va a estar destinado al fracaso. Muchas veces usted va a decir, bueno, tiene apariencia de que todo me salió bien, apariencia de que todo me salió bien, pero espérese un momentito, espérese un tiempito para que vea cómo las cosas comienzan a rebotar. Por una razón muy sencilla, la palabra nos enseña que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Puede ser hoy, puede ser mañana, bueno, hasta el día que el Señor nos lo permita, pero todo lo que nosotros hacemos en este mundo tiene una consecuencia. Por esa razón, hermanos, es que al estudiar un tema como este, podemos entrar también, y esto es lo maravilloso que tiene la palabra de Dios, esto es lo maravilloso que tiene la Biblia. Entramos en un tema y esos temas nos enseñan, nos relacionan muchos subtemas que están conectados entre sí. Y uno de ellos es lo importante que resulta reflexionar sobre la forma como estamos viviendo nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida? Porque resulta que cuando no nos percatamos que el seguir los afanes, que el seguir las corrientes del mundo nos conducen cada vez y cada día más al alejamiento total de la presencia de Dios. ¿Ha sentido usted en algún momento que el Señor no lo está respaldando? ¿Ha sentido usted como que el Señor ya no le escucha, ya no le habla? Y eso es bello porque a veces cuando uno está bien conectado con el Señor, siente esa vocecita interna que le dice, que lo guía, que lo lleva, que le recuerda la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa que estar uno metido en un problema o estar reflexionando sobre una situación y que le venga a la mente palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso que sí. Ayer en la noche estaba meditando precisamente sobre este tema y sobre la dependencia del Señor, y el Señor me recordó aquel salmo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada hay, no existe absolutamente nada. Lo más hermoso de todo esto es que Dios va a estar con nosotros y Él no nos va a obligar a que nosotros estemos con Él. Es nuestra voluntad, es nuestra escogencia el estar cerca de Él. Y un día como hoy podemos hablar de muchas cosas, pero ¿qué tal si realmente reflexionamos sobre lo que significa verdaderamente confiar en Dios y poner a Dios como el centro de nuestra vida? Es el punto fundamental a partir del cual podemos comenzar a girar todas nuestras actuaciones. Bueno y necesario, absolutamente necesario sería aprender a consultarle a Dios. Yo no sé si realmente sabemos o lo hacemos o no lo hacemos, pero es absolutamente necesario aprender a consultarle al Señor todo el tiempo. Si el paso que estamos a punto de dar o que tenemos planeado dar para el día siguiente es de su total agrado. Señor, ¿te gustaría que yo haga tal cosa mañana? Hace un tiempo escuché un predicador que estaba tal vez en sus mejores momentos, después cayó lamentablemente, pero él decía: yo cuando voy a la iglesia, cuando me reúno con la congregación y voy a predicar, voy al closet y le pregunto al Señor: Señor, ¿es de tu agrado que me ponga esta camisa, que me ponga este traje? Y tenía unos cultos gloriosos, era hermoso oírlo predicar. Y de pronto seguramente dejó de consultarle al Señor porque ya ni siquiera se escucha. Y era algo así, le transmitía a uno ese deseo de poder estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Pero bueno, realmente le preguntamos al Señor: Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Qué te parece? Yo sé que no siempre lo hacemos, algunas veces lo hacemos y deberíamos de pensar en hacerlo todo el tiempo. Por ese motivo, hermanos, ya les dije, es que los seres humanos nos metemos en cada problema a cada rato y nos vemos envueltos. Por lo general, estas cosas nos conducen a actuar sin ninguna sensatez y nos vemos envueltos en negocios que no funcionan. ¿Cuántos no hemos hecho negocios que no funcionan? Y nos preguntamos: bueno, Señor, ¿y por qué es que fulano sí prospera y yo no prospero? ¿Por qué es que a fulano sí le das y a mí no me das? Y a veces no es que Dios no me da, es que yo
es que yo mismo me quito, yo mismo me hago que las cosas no funcionen porque precisamente no estoy tomando en cuenta al Señor. No metemos en negocios que no funcionan, en relaciones con parejas tóxicas, que esto es algo terrible hoy en día, tan de moda que está la pareja, la palabra tóxica, pero es cierto. Hay tantas relaciones tóxicas que cuando nos damos cuenta no se puede y tenemos que seguir ahí enredados, pensando que las cosas se van a arreglar. Deudas que no deberíamos haber adquirido. Esto es terrible. Deudas que adquirimos sin ningún sentido práctico, lógico de lo que estamos haciendo. Sociedades con gente que nos roba la paz. Y podemos hablar todo el día de cosas insensatas que hacemos. Pero dejémoslo ahí. Dios es quien tiene poder. Y esto tenemos que entenderlo. Cuando vamos a lo pequeño, a lo finito, a lo corto, que es nuestra vida, nuestra existencia, tenemos que entender que Dios es el que tiene poder para desconectarnos y hacernos volar a la eternidad. ¿Quién diría cuándo tiene que partir con el Señor? ¿Quién se atrevería a decir cuál es el día de su partida con el Señor? ¿Verdad que no? Solamente Dios lo sabe, y Él es el único que tiene poder para desconectarnos. Él es el que tiene ahí en la mano el enchufe para hacernos volar a la eternidad. Bueno, y cuando hablo de eternidad, es la eternidad que normalmente uno espera, pasar una eternidad al lado del Señor. Pero aún así, hermanos, seguimos haciendo planes sin tomar en cuenta al Señor. Y dice el verso 14: y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Sabe usted qué va a pasar mañana? Cualquiera diría, no, mañana es lunes, día laboral, yo tengo que ir a la oficina, tengo que ir a atender a los clientes, tengo que sentarme, recibir una llamada por teléfono, hacer un escrito, presentar un documento a la corte, etcétera, etcétera. Pero realmente eso va a suceder en mi vida mañana. Realmente tengo certeza de que eso va a pasar mañana. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Y oigan esto, ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. O sea, nos dice muy claro que hacemos planes para el día siguiente. Incluso nos atrevemos a hablar de meses y años adelante, porque normalmente nosotros nos proyectamos hacia adelante. Ahora, yo quiero que entendamos esto. No es que el Señor nos diga que no está bien planificar, porque hay que planificar. Si usted se va precisamente a las palabras de Jesús, Jesús nos dice que nadie se pone a construir una casa si no piensa cómo la va a construir, si no tiene un presupuesto, si no sabe cómo va a hacer los cimientos, si no tiene un diseño. Eso está claro, ¿verdad? Hay que planificar, por supuesto, pero cuando nosotros hacemos eso, hay una pregunta ahí de parte de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo se atreven a hacer planes ustedes sin tomarme en cuenta a mí? ¿Cómo se atreven a hacer planes sin tomarme en cuenta? Dice el Señor. ¿No se han percatado que todo lo que tienen es prestado? ¿Qué tiene usted que sea realmente suyo? ¿Qué tiene usted que sea realmente suyo? Cosas insignificantes. Piense en cosas insignificantes que usted ande puestas en este momento. Digamos, este anillo. Yo digo, es mi anillo. ¿Por qué es mi anillo de matrimonio? Porque es mío, solo mío. No es mío. No es mío. Le garantizo que el Señor me llama a su presencia mañana y alguien más lo va a desprender de mi dedo, lo van a fundir y van a hacer otro. O lo van a ir a vender a una joyería porque ya no es mío, nunca fue mío en realidad. Va a pasar a manos de otro. Esa es la vida, esa es la realidad en la cual vivimos. O sea, todo lo que tenemos nosotros es prestado. Y ese préstamo de cosas que a menudo ostentamos incluye, por supuesto, lo material, pero también lo espiritual. Y lo espiritual nos indica que pertenecemos por entero al Señor. Claro, siempre hay que hacer una salvedad. Y es que nosotros somos los que decidimos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a pasar esa eternidad, en qué lugar vamos a pasar la eternidad. Ya todos saben cuáles dos posibles lugares hay. Entonces,
tenemos que caer en cuenta de que al tener una existencia sobre la tierra que es prestada, nuestra existencia sobre la tierra es prestada, nuestro tránsito, o sea, nuestro paso, caminar sobre el mundo es como la neblina, que es lo que nos dice Santiago. Todos conocemos la neblina, ¿verdad que sí? ¿Han visto ustedes cómo la neblina de pronto aparece y de pronto desaparece, deja de ser? Aquí vivimos en un país donde hay muchos microclimas y a menudo vemos la neblina en diferentes lugares. Desaparece con mucha facilidad. Y por esa razón es que Santiago nos recuerda que ninguno de nosotros tiene certeza de lo que va a suceder al día siguiente. Si nuestra vida puede disiparse en cualquier momento se disipa nuestra vida. Ya lo he dicho más de una vez, pareciera ser como que me terapeo cada vez que hablo de esto. Cuando uno era joven, veía la vejez como algo muy lejano, como algo que todavía no iba a pasar, que todavía no iba a ocurrir. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que la gente que estuvo de joven con nosotros, de pronto comienza a tener su llamado con el Señor. Para que lo tomen en cuenta los muchachitos, los más jóvenes. Cuando ya usted esté grande, usted se va a dar cuenta que los que estuvieron de jóvenes con usted, sus amigos, sus compañeros, comienzan a ser llamados por el Señor. Ya no van a estar un día, usted se va a levantar y se va a dar cuenta que fulanito, que fulanita, que el compañerito, que la compañerita ya no va a estar. Y recuerdo perfectamente cuando mi padre tenía 50 años, que era un poquito menos de la edad que yo tengo ahorita, y conforme pasó el tiempo, fui viendo cómo la vejez se iba apoderando de él. Ya no era aquel hombre fuerte, robusto, yo era un muchachito, primero era un niño, después era un muchachito así como Isaac, y yo iba viendo cómo mi papá iba envejeciendo, así como Isaac me ve envejecer a mí también, por supuesto. Y bueno, lo vi cómo la vejez se iba apoderando de él poco a poco. Y con los amigos hermanos es parecido. Poco a poco va llegando el momento a partir o de partir para toda una generación que nos acompañó en nuestro caminar diario. Fue algo normal, haciendo locuras, obteniendo triunfos, cosechando derrotas también. Así que hermanos, por eso es importante que recapacitemos un día como hoy y entendamos que la vida es como la neblina, como la niebla, tal y como dice la palabra de Dios. De pronto se acaba, se desvanece y no tenemos certeza de qué va a ocurrir el día de mañana. Dice el verso 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Y como les dije al principio, cuando leí este pasaje yo me acordaba de mi mamá, de mi madre, que precisamente hace 11 años y unos meses partió con el Señor, y ella siempre decía, antes de hacer o proyectar planes, decía, si Dios quiere haremos esto o haremos aquello. Y eso a mí se me quedó muy grabado toda la vida. En su momento, cuando yo ni siquiera era creyente, yo decía, es que mi mamá me decía, ella es demasiado religiosa, decía yo. Pero después, ahora, muchos años más tarde, llegué a darme cuenta que eso era lo que debimos haber hecho todos desde el primer momento en que nos comenzamos a preocupar y a entender que tenemos un Dios por encima de nuestras vidas, que es el que debe gobernar nuestra existencia. Y eso, hermanos, es lo que nos mueve hoy a compartir este mensaje. Mantener la reflexión acerca de que nuestro futuro está en las manos del Señor. Y únicamente Él puede decir qué haremos el día de mañana. Solamente Dios puede decir qué vamos a hacer el día de mañana. Y finalmente los últimos versos dicen, y póngale cuidado a esto, ya voy a terminar. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Dice la palabra de Dios que nos convertimos en fanfarrones. La versión Reina Valera habla de soberbios. Soberbios, cuando creemos que todo lo que podemos hacer es por nosotros mismos, es por nuestra cuenta. Y lo más preocupante aún, hermano y hermana, lo más preocupante aún es que cuando nos volvemos soberbios, nos olvidamos de hacer bien las cosas, de hacer lo bueno. Saber hacer las cosas y no hacerlas es pecado, dice el Señor. ¿Y qué es pecado? Cuando hablamos de pecado, ¿qué es pecado?
¿Cómo entendemos el pecado? Pecado es ofensa grave a nuestro Creador. O sea, pecar es actuar contra la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Eso es pecar. Pecar es no tomar en cuenta a Dios, actuar bajo nuestros criterios, bajo nuestros parámetros y dejar a Dios de lado. Hoy, hermanos, quiero dejarlos con este pensamiento, que es un pensamiento muy importante. La palabra del Señor nos manda a que no nos dejemos arrancar de nuestra mente la idea de que somos infinitos, que vamos hacia una eternidad, que el paso por la tierra es algo muy pasajero y que el día que el Señor quiere nos desconecta el oxígeno y ya no podemos respirar más. Y en el momento que no podamos respirar más, ¿qué va a pasar? Todo nuestro cuerpo colapsa, nuestro corazón se para y hasta ahí llegamos. El Señor nos quita el respirador. Yo me imagino que Él nos tiene un montón de enchufes y a todos nos tiene conectados, ¿verdad? A eso que llamamos vida. Y en el momento que Él quiera quitarnos eso, quiera desconectarnos, hasta ahí llegamos. Así es la vida. Es como neblina, dice Santiago, pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Es como la niebla, todos somos como la niebla. Hoy estamos y mañana no sabemos. Así que, hermanos, momento de ponernos en cuenta, de entregarle nuestra vida al Señor, recordar que pertenecemos a Cristo. Quiero pedirles que hoy hagamos esta hermosa oración que nos ha enseñado la palabra, que nos reconciliemos con el Señor si hemos estado alejados, que le pidamos perdón al Señor, que le digamos al Señor: Padre, en esta mañana, delante de tu presencia, yo vengo reconociendo mi total y absoluta dependencia de ti. Reconozco que sin ti, Señor, yo no tengo ningún futuro posible, porque sé que voy para una eternidad, que todo lo que tengo, que todo lo que hago, depende de tu voluntad, depende, Señor, de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Señor Jesús, en esta mañana, en este día, reconozco que tú eres el Señor, que tú viniste a morir por mí, que tú entregaste hasta la última gota de sangre en la cruz, que mis pecados fueron perdonados ese día. Señor Jesús, te pido, por favor, en este momento, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que hoy, un día como hoy, Señor, tu palabra muere en abundancia en mi vida y me permita seguir alcanzando, Señor, cada día ese conocimiento necesario para poder actuar, para poder vivir conforme a tus preceptos, conforme, Señor, a lo que tú quieres que yo haga, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, iglesia: Cristo viene pronto.